Hoy tenemos un gran tema. Hoy el webinar de hoy es de un gran tema que sabemos que está en el mercado y en la boca de todo el mundo, ¿no? Para ver cómo vamos a solucionar este tema del el mundo del cookieless. Tenemos a dos ponentes de lujo, Álvaro Cabrera, director general de Mio Consulting. Buenos días, Álvaro. Hola, Y buenos días, Belén. buenos días, muchas gracias por estar aquí. A Y a vosotros por invitarnos. encantados. Y a Javier Varas, que es Head of Data and Analytics de HMG, también de Mio Group. Buenos días, Hola, Javier. buenos días. Encantados de teneros. Y bueno, vais a tocar un tema importantísimo ahora que estamos tratando de ver, ¿no? Hacia dónde vamos con este Bye Bye Cookies, que lo habéis titulado, que me encanta, ¿no? Cómo posicionarnos con ventaja en este entorno cookieless de vuestra mano, ¿no? Estamos hablando todos los días de estas soluciones cookieless, de cómo vamos a sobrevivir sin cookies de terceros, que sobreviviremos seguro, pero bueno, estamos viendo a ver cómo, ¿no? Por ahora, así que creo que nos vais a contar un poco cómo está la industria con esta situación, cómo nos va a impactar y, bueno, las alternativas que hay y cómo construir este ecosistema. Así que nada, sin más, os dejo. Muchísimas gracias a los dos. Simplemente decirle a todos los usuarios que estáis ahí detrás que luego van a contestar las preguntas que tengáis, así que por favor utilizad el botón de preguntas y respuestas para que sea más fácil para ellos luego gestionarlas. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Belén. Y muchísimas gracias a todos los que habéis decidido pues, dedicarnos esta horita un viernes por la mañana, que es duro, a estar aquí con nosotros. Como ha comentado Belén, al final intentaremos dejar unos minutillos para responder a vuestras preguntas, que podéis hacer a través del botón de preguntas de la herramienta. Si se quedase alguna pregunta por contestar o si hay algún tema que preferís tratar en privado, yo que sé, por el motivo que sea, pues tanto Javier como yo estamos a vuestra disposición después del webinar. Si se queda alguna pregunta pendiente, pues intentaremos contactar con vosotros para contestarlas, ¿vale? Entonces, bueno, como decía Belén, pues estamos todos ahora mismo muy pendientes, ¿no? de lo que va a pasar con las cookies. Realmente el título del webinar, que es el fin de las cookies, es un título un poco tramposo, ¿no? Porque realmente no estamos hablando de la desaparición de las cookies, estamos hablando de la desaparición de las cookies de terceros, o más bien de la falta de soporte a las cookies de terceros que ha anunciado Google en su navegador, porque realmente hay otros navegadores, como sabéis, como Safari o Firefox, que ya han quitado el soporte a cookies de terceros, pero hay otros tipos de cookies, las cookies de primera parte y tal, que van a seguir funcionando básicamente porque hacen falta, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar en este webinar pues es hacer un repaso a qué es lo que va a pasar, qué impacto tiene, sobre todo en cómo hacemos publicidad, pues un impacto significativo, pero vamos a ver también que realmente esto no es un hecho aislado, sino que es un paso más dentro de la tendencia que hay de protección de la privacidad de los usuarios, ¿no? Entonces, no debemos ver este hecho, por más de que vaya a tener un impacto muy fuerte, como un hecho aislado, porque van a suceder más cosas. En general, vamos a tener que cambiar la forma de hacer publicidad para ser más respetuosos con la privacidad de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en concreto este tema, a qué áreas va a afectar, a quién dentro de los players de la industria va a afectar, qué soluciones se están buscando, un poco para que no perdamos la capacidad de hacer publicidad como estamos haciendo hasta ahora, cuando desaparezcan las cookies o el soporte a cookies por parte de Google, ¿vale? Y luego vamos a ver también qué pensamos nosotros desde Mio Group que podemos hacer para prepararnos en general, para hacer un marketing, como decía, que tenemos que estar en un entorno en el que vamos a necesitar proteger más al usuario. O sea, no solamente cuando desaparezcan las cookies, sino otro tipo de prácticas que probablemente pues también tendremos que ir desechando poco a poco, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que pensamos que son las adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, la parte principal del webinar la va a contar Javier. Pero antes, un par de minutos como introducción para contaros quiénes somos, para que no nos conozcáis. Somos Mio Group, somos una de los principales grupos de publicidad independientes de España, que ahora mismo estamos constituidos por una serie de compañías, que podéis ver aquí los logos. Tenemos dos agencias, HMG y Iguala Media, que están orientadas a proporcionar servicios de marketing 360, por una parte para la construcción más la construcción de brand, de marca y nuevas compañías, y otra más a performance, ¿vale? Dentro de estas dos compañías también tenemos Hello Radio, o H Radio,
que es una compañía especialista en medios de radio. Luego está Mio Consulting, que es la compañía a la que yo pertenezco, donde tratamos de enganchar lo que es la estrategia de publicidad con lo que es la estrategia de la compañía, propuesta de valor y la parte baja del funnel, o sea, el enganche con los KPIs de ventas, donde tiene mucha importancia la data. Por eso, pues también damos la bienvenida al grupo que se ha incorporado hace poco a Ártico, que es una compañía especializada en gestionar datos y en explotar los datos del cliente para proporcionar información de negocio. Y la última que no me quiero dejar, que es Zond, que es nuestra compañía dedicada a estrategia de contenidos, branded content y demás, ¿no? Con esto pues intentamos dar la solución completa al cliente extremo a extremo en todo el funnel, ¿no? Yo aquí le paso la palabra a Javier para que empiece a contaros un poco si estamos o no estamos preparados para este futuro que nos viene sin cookies, pues como os decía, quién nos afecta, cómo, qué soluciones están apareciendo, y al final del webinar pues volveré a estar un ratito con vosotros. Javi. Bueno, pues nada, buenos días y gracias a todos los que estáis conectados ahora mismo por estar con nosotros y a aquellos que nos veáis luego en vídeo on demand, ¿no? Y también gracias a La Llave por dejarnos participar en este webinar. Esperamos estar a la altura, ¿no? O que por lo menos podamos dar algo de luz en un momento en el que ahora mismo, pues creo que para todos reina la incertidumbre y el tiempo apremia, ¿no? Recordemos que en este caso, en menos de un año, pues en este caso Chrome bloqueará las cookies de tercera parte y en consecuencia, pues bueno, el problema que nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? El ecosistema de medición y publicitario cambiará por completo, ¿no? Vale, pues en este caso, en este comunicado de Google, en enero del 2020, bueno, pues digamos era la sentencia, ¿no? Que daba fin a una solución de hace 26 años, ¿no? Y que probablemente quizás nunca ha sido perfecta, pero bueno, de alguna manera mantenía la medición del ecosistema publicitario digital, ¿no? Es cierto que esta situación estaba llegando a su límite, tanto por restricciones de navegadores como Firefox o Safari, o incluso también la ofensiva, ¿no? En este caso desatada por Apple con su ITP, o la necesidad también de obtener el consentimiento. Es decir, la solución estaba siendo ya muy cuestionada en cuanto a la privacidad del usuario, transparencia y, por supuesto, hay una clara demanda de los usuarios por tener también un mayor control de los datos, ¿no? Ahora bien, este cambio en la industria creemos, o al menos así lo vemos desde Mio Group, que también es una oportunidad para cambiar nuestras estrategias basadas en cookies, ¿no? A otras quizás basadas en identidad, que nos ayuda a personalizar aún mejor nuestra comunicación con clientes y sin duda para posicionarnos también con ventaja antes de que llegue este bloqueo de las cookies de tercera parte, ¿no? En este caso, llevamos mucho tiempo hablando del término cookieless, ¿no? Parece que ahora está de moda desde hace tiempo, ¿no? Y el detonante quizás fue el GDPR, en el que consideraba la cookie como dato de información personal, ¿no? En este caso se estima que hemos tenido un descenso del 30% del inventario, ¿vale? El inventario digital, en este caso. A partir de ahí, a partir de esta fecha de la entrada en vigor de la GDPR, pues se han ido desencadenando una serie de limitaciones como la iniciativa de Apple de Intelligence Tracking Prevention para el seguimiento de usuarios en el navegador Safari, y eso ha llevado a que hoy no tengamos third party cookies en Safari. También le ha acompañado en este camino Firefox e incluso limitaciones en este caso de las third party cookies, como el caso de Safari, ¿no? Cuyas cookies de primera parte pues expiran a las 24 horas, ¿no? Más recientemente, bueno, hace unas semanas, pues no podemos utilizar el identificador individual utilizado por Apple, en este caso, para identificar y medir los dispositivos de los usuarios iOS con la nueva versión de iOS 14, y vamos a tener un opt-out por defecto y en riesgo vamos a tener el proceso de atribución móvil, ¿no? Muchos de vosotros estaréis viendo ya en vuestras aplicaciones que están solicitando este requerimiento, este consentimiento para poder ser traqueados, ¿no? En definitiva, son una serie de cambios regulatorios que tienen un impacto en la tecnología y obviamente en la forma en la que gestionamos nuestros negocios, ¿no? A corto plazo, bueno, pues nos hace pensar un futuro sin cookies de tercera parte, obviamente, y bueno, pues a largo plazo, pues ya, quién sabe, ¿no? Si también supondrá el bloqueo total de las cookies, ¿no? Incluidas también las third party cookies. Como decía Álvaro al comienzo del webinar, claro, tenía trampa el título del webinar, no es el fin de las cookies, ¿no? Sino que este caso es el bloqueo final de las third party cookies, ¿no? Y esto es algo, como decía, que lleva tiempo ya ocurriendo con otros navegadores, pero que representan, tienen un peso menor en este caso en el mercado, como Safari con un 14%, Firefox no llega al 5% y Google
en este caso, perdón, Chrome, que representa el 72%, ¿no? En el caso de las third party cookies, que son las que van a sufrir el bloqueo de Chrome, bueno, pues ¿qué nos permite? Pues fundamentalmente la medición de campañas, capping de usuarios, retargeting, publicidad personalizada, ahora lo veremos con un poquito más de detalle, ¿no? Pero bueno, ese es principalmente el problema que nos vamos a enfrentar, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, bueno, pues ¿cómo nos va a afectar este cambio si somos uno de estos players de la industria, ¿no? Entendiéndolo como en este caso, como publishers, walled gardens, empresas de AdTech y en este caso anunciantes, ¿no? En el primer caso, en el caso de los publishers, pues probablemente sean los que quizás son los que más preocupados o al menos deberían estarlo porque el tiempo apremia y una gran parte de sus ingresos pues depende de estas cookies de tercera parte, ¿no? Los medios tienen una oportunidad también de incrementar el CPM de venta de su inventario, es decir, si cualifican su inventario con data enriquecida, que algunos de ellos ya llevan tiempo haciéndolo, pues probablemente les permitirá hacer una mayor segmentación e identificación del usuario, ¿no? Que en este sentido puede que esté justificado, ¿no? Ahora mismo un medio estándar, no los grandes medios que ya han implementado Paywall o propuesta de registro, están entre un 5 y un 7%, en este caso de usuarios que navegan logados, lo que, bueno, sin lugar a dudas es un dato muy, muy bajo, ¿no? Y las estimaciones para el cierre del 2021 está que esta cifra llegue en torno al 20%, es decir, cifras muy bajas. Es cierto también que los usuarios que navegan logados no son paracaidistas, sino fieles al medio, es decir, su monetización representará pues, probablemente una gran parte de estos ingresos, ¿no? Otro dato interesante, bueno, pues que el 70% de los ingresos de un publisher, incluso creo que el dato puede ser incluso cada vez más alto, dependen de estas cookies de tercera parte, es decir, la necesidad de crear este propio ecosistema de datos pues para los medios es crítico, ¿no? Por otro lado están los walled gardens, que sin duda parten con ventaja, ya que llevan trabajando desde hace tiempo y construyendo su ecosistema de ID, sus productos desde hace ya muchos años. En Google, Facebook, Amazon, que aglutinan alrededor del 80% de la publicidad, en este caso de la inversión publicitaria, ¿no? Y que no tienen esa dependencia de las cookies de tercera parte, ya que sus plataformas se basan en usuarios logados, ¿no? En este caso, bueno, pues en el caso de Facebook, bueno, pues veremos también cómo lo afecta, ¿no? Especialmente la medida de Apple impidiendo que usen el identificador único de dispositivo, ¿no? Ellos incluso han comunicado que prevén una disminución de más del 50% de los ingresos, ¿no? Respecto a las empresas de AdTech, bueno, pues casi lo mismo que los publishers, básicamente a reinventarse, buscar soluciones tecnológicas que ya lo llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo, soluciones basadas en first party IDs, basadas en login IDs o servers o site first party cookies. Es decir, bueno, pues al final luego ya veremos a continuación qué debemos pedir a nuestro partner tecnológico, ¿no? Si somos, por ejemplo, un anunciante, ¿no? Pues es uno de los puntos en los que nosotros ya estamos trabajando, ¿no? Y por último, pues anunciantes o agencias, ¿no? Que aquí, ¿cuál es su papel? Bueno, pues ponernos a trabajar en varias líneas, ¿no? Muchos de nuestros clientes nos hacen la misma pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo nos podemos preparar para un futuro cookieless y no quedarnos fuera de juego? Bueno, pues vamos a ver desde qué es lo que estamos proponiendo desde Neo Group a cómo ayudamos a nuestros clientes con acciones y decisiones concretas. Y luego Álvaro nos dará más detalles de, bueno, pues cómo crear un ecosistema de first party data propio en el que pivotamos sobre 3 ejes, ¿no? Que luego lo veremos más detalle, ¿no? ¿A qué problema nos encontramos? Bueno, pues en este caso, lo primero, y que creo que es lo más importante, y me voy a la esquina superior derecha, ¿no? Es la medición de las campañas, en concreto la medición, en este caso, de las conversiones, ¿no? Que este no es un problema nuevo, que ya estamos sufriendo, hoy no se pueden medir conversiones post-impression en Safari o Firefox, y en ocasiones, pues bueno, no vamos a poder identificar a un usuario único, o como antes decíamos, con la nueva versión de iOS 14, pues vamos a tener el OTAP por defecto y no vamos a poder utilizar el identificador de usuario sin su consentimiento. Es decir, la medición de hoy, bueno, pues ya no es lo todo fina que nos gustaría, pero en este caso, cuando Chrome bloquee las third-party cookies, bueno, pues este problema se agravará aún más, ¿no? En segundo lugar, la atribución. Todos aquellos modelos basados en view-through, que pues, lógicamente se verán afectados. Ese path to conversion bueno, que probablemente tampoco nunca ha sido tan preciso como todos hemos creído, ¿no? Pues sino que hemos trabajado sobre una muestra de datos que hemos hecho extrapolación. Bueno, pues ahora con el bloqueo de las cookies de tercera parte se va a complejizar aún más, ¿no? Canales como programática, pues lógicamente se van a ver afectados, cómo vamos a optimizar nuestras campañas, cómo, en este caso, cómo vamos a hacer el frequency capping,
hoy gestionamos el número de impresiones mostradas gracias a un ID de usuario, y esta identificación entre dominios se hace a través de una cookie de tercera parte, ¿no? Con el riesgo de poder impactar en más de una ocasión o varias ocasiones a un usuario, ¿no? Provocándole, en este caso, una posible frustración, ¿no? O estrategias de retargeting, ¿no? Cómo vamos a medir nuestras campañas de afiliación, ¿no? La construcción de audiencias que se hagan en base a tags de remarketing o audiencias en DMP, pues también se va a ver afectadas, ¿no? En este caso, respecto a qué puede tener un impacto probable, ¿no? Que es la línea que vemos en amarillo, ¿no? Bueno, pues en este caso, acciones de remarketing para canales como Search o Social basado en third party data se verá afectado, no así la customización, en este caso, en sus propias plataformas, ¿no? Y donde no vamos a ver impacto importante a priori en la activación de canales como email marketing, que probablemente tome relevancia como un canal más de fidelización, televisión conectada o herramientas de analítica web como puede ser Analytics o Adobe Analytics que ahora mismo operan bajo cookies de primera parte, ¿no? Y por supuesto, pues parece, ¿no?, que toman relevancia, en este caso, plataformas que pivotan con IDs únicos, ¿no? Como en este caso, como los ya también famosos CDP, ¿no?, que está sonando cada vez con más fuerza, ¿no? En este caso, como soluciones propias del mercado, tampoco vamos a hacer foco en este webinar porque lo que queremos es contaros cómo lo estamos afrontando nosotros, en este caso con nuestros clientes, pero bueno, simplemente para que tengáis una referencia, nosotros creemos que es muy probable que no encontremos una solución única, sino que vamos a tener que convivir con varias soluciones, ¿no? A no ser que en los próximos meses, pues iniciativas que estamos viendo en el mercado fomenten la interoperabilidad entre plataformas, ¿no? Lo hemos resumido en 4. La primera de ellas es Privacy Sandbox, que es la iniciativa de Google, con la que quiere desarrollar un grupo de estándares abiertos que básicamente preserve la privacidad en la web y el control de los datos, en este caso, por parte de los usuarios. Consiste, en este caso, no pivotan sobre cookies, sino sobre el navegador. En este caso, pues, bueno, van a dotar, en este caso, de mayor capacidad de inteligencia al navegador, ¿no? Privacy Sandbox intenta dar respuesta a los principales casos de uso que ahora mismo operamos bajo cookies de tercera parte. La propuesta de segmentación de audiencias, que quizás es lo más conocido por cohortes, ¿no? Pero también es cierto que está levantando ciertas dudas, en este caso, tanto en las autoridades europeas como en la comunidad, en este caso, en general, ¿no? Publicidad contextual, bueno, pues probablemente no tenga repercusión. Su modelo de compra es relativamente sencillo. En su contra juega que no ofrece, en este caso, gran escalabilidad. En cualquier caso, sí puede ser relevante, en este caso, esta solución, en este caso, para los padres. Soluciones de People Based ID, bueno, pues un poco más de lo mismo. Algunas empresas de AdTech, pues en este caso ya llevan tiempo trabajando en este sentido. Prevén también, en este caso, que cerremos en el año con un 20% de identificadores, es decir, estamos hablando de volúmenes todavía que son bastante bajos. Es cierto que es una solución que ofrece una gran precisión en cuanto a su propuesta de deterministic matching, pero quizás falla de momento esa capacidad de escalabilidad, ¿no? En cuanto a soluciones de Universal ID, bueno, pues interesante la propuesta de esta misma semana del grupo de trabajo de Innotec de la IAB, Transparency, Consent and Privacy Framework, en este caso sobre todo para trabajar en el universo no cliente, y también la posibilidad de impactar uno a uno, ¿no? Como dificultad, bueno, pues poner de acuerdo a tantos players este consenso para que esta sea una solución común, ¿no? En definitiva, si son 4 soluciones que se están planteando en la industria, si tuviésemos que sacar la bola de cristal, bueno, pues 4 posibles escenarios. Bueno, pues el futuro nos puede deparar un mayor control de los grandes, y aquí hablamos de los Walled Garden, que se llevan la palma, que llevan trabajando años con su ecosistema de ID, lo que nos puede llevar es a una mayor concentración, ¿no? Una mayor concentración también de inversión publicitaria en estos gigantes tecnológicos, ¿no? Por otro lado, quién sabe también si el acceso a la información o al menos a los contenidos de presunta calidad, pues también se va a ver limitado, ¿no? Y estamos viendo como muchos medios pues apuestan por estos modelos paywall o freemium, ¿no? Un tercer posible escenario, bueno, al final si queremos construir todos sistemas de identificación, en este caso bajo IDs propios, podemos llegar a crear un universo incontrolable de accesos a diferentes entornos bajo registro y login, tanto en medios, productos o servicios en los que el usuario, bueno, pues podemos volverle un poco loco, ¿no? Y con su bandeja de spam, pues bastante hasta arriba de comunicaciones, ¿no?
Y por último, bueno, pues puede que vivamos un futuro con una entidad, como comentaba anteriormente la propuesta de la IAB, una entidad independiente que medie entre tantas partes interesadas, ¿no? A priori parece, digamos, una solución democrática, pero bueno, complicado que en este caso que probablemente llegue a un consenso, ¿no? En este caso, aquí es donde queremos hacer foco. La primera pregunta que estamos recibiendo nosotros es, bueno, ¿cómo mitigar el impacto cookies, ¿no? Bueno, por lo primero decir que no hay digamos, un diccionario o no hay un procedimiento claro, ¿no? De decir, oye, esto es lo que tenemos que hacer para que en el 2022 sea perfecto y no echemos de menos las cookies. En este caso, bueno, pues creemos que hay varias líneas de trabajo, ¿no? En este caso, la primera de ellas es cómo estamos ayudando nosotros a nuestros clientes, es un análisis de capacidades, ¿no? Es decir, orientado a hacer una consultoría interna propia de nuestra compañía. Una segunda línea en la que, bueno, en este caso, vemos cómo poder paliar la falta de emisión o cómo podemos crear un sistema, en este caso, de atribución sin cookies. Luego lo veremos con un poquito más de detalle. Y luego, cómo responder a una pregunta que probablemente muchos de vosotros estéis haciendo, ¿no? Estáis oyendo soluciones de resolución de identidad, pero ¿cuál es la solución que mejor encaja con mi marca o negocio, ¿no? Pues intentaremos ayudaros en una metodología que nosotros estamos trabajando. Y por último, bueno, pues un despliegue tecnológico, ¿qué es lo que debería hacer, ¿no? Que una vez que hago un análisis de mis posibilidades o mis recursos internos, sí tengo que desplegar alguna solución añadida. Vale, respecto a ¿cómo mitigar el impacto? Bueno, respecto al análisis de capacidades, pues lo que estamos haciendo nosotros es hacer un diagnóstico en este caso, no solamente de los equipos internos, sino que también estamos analizando el mix de medios que tenemos ahora mismo con nuestros clientes, ¿no? Y hacemos un diagnóstico de riesgos. No todos los canales se van a ver impactados igual, ni todos van a tener las mismas soluciones, ¿no? Trabajamos también una tabla de priorizaciones, ¿vale? En este caso con nuestros clientes, ya que los recursos y el presupuesto anual, lógicamente, es limitado. Y por último, también hacemos un análisis de los partners con los que estamos trabajando, especialmente con vendors de AdTech y MarTech, ¿no? En segundo lugar, estamos testando diferentes modelos que nos permiten medir conversiones y atribuir a diferentes canales, en este caso tanto medios online como offline, incluso incorporando también canales como pueden ser los patrocinios. Y esta es la base con la que estamos trabajando luego para construir modelos más avanzados, modelos propios más de marketing business, ¿no? A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues analizar las propuestas, como decía, resolución de identidad, que mejor encajan con este mix de medios y ver también las capacidades que tienen, en este caso, en activación en medios de pago, ¿no? Y por último, un análisis detallado de las capacidades y limitaciones tecnológicas que pasan, como decía, por la auditoría de nuestro, por ejemplo, CRM, la generación que tenemos de generación de un ID único y definición de las soluciones más avanzadas, como en este caso podría ser un CDP, ¿no? Por ir un poquito más de detalle con el caso del mix de medios, que para nosotros nos parece más relevante, bueno, pues lo que hacemos, aquí lo veis cómo lo trabajamos. Al final representamos el impacto que va a tener, en este caso, las third party cookies para uno de los canales, cada uno de los canales que conforman nuestro mix de medios, ¿no? En este caso, el tamaño que veis, bueno, pues responde también a la inversión, en este caso, que se hace en cada uno de estos medios, ¿no? De alguna manera nos ayuda a ver de una forma muy gráfica y ver con nuestros clientes el impacto que va a tener y las soluciones que se plantean, ¿no? Aquí, bueno, pues por ejemplo, podéis ver que una gran parte pues, se puede ir a afiliación o programática. En este caso, lo que podemos encontrar son problemas en cuanto a la frecuencia de impacto o problemas para ir a modelos CPA, ¿no? Bueno, pues nosotros planteamos diferentes soluciones, ¿no? Respecto a cómo, digamos, con la ley en la mano, ¿no? Cuando un usuario entra en una web, bueno, pues, lógicamente estamos obligados a preguntarle claramente si nos autoriza a fijar cookies, ¿no? Y hasta que nos dé su permiso no podemos fijar estas cookies, ¿no? En este caso, bueno, pues lo que estamos trabajando son productos, soluciones, en este caso, el producto que está ahora mismo que ha ofrecido al mercado Google, es el Google Consent Mode, ¿vale? Que nos permite, bueno, pues en este caso, mitigar el impacto de aquellos usuarios que no nos están permitiendo, en este caso, no nos dan el consentimiento de las cookies, ¿no? Hasta ahora, digamos, la etiqueta necesitaba que existiera la cookie Google Analytics para poder ejecutarse y cuando lo hacía mandaba pequeños fragmentos de información que llamábamos hits, en este caso. Bueno, pues con este producto de Google, Google Consent Mode, las etiquetas de Google también pueden ejecutarse sin cookies, ¿no? Y mandan exactamente la misma información, pero cuando no hay cookies en este caso, en lugar de hits, lo que se lo llama son pings. ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, pues un escenario en el que
lo que conseguimos es precisamente medir esas conversiones, es decir, con la tecnología, en este caso, de modelado de conversiones que hace Google, aquellos usuarios que no nos han dado el consentimiento, podemos extrapolar a aquellos que sí lo han hecho y poder tener una referencia de qué conversiones hemos podido obtener para aquellos usuarios que no han gestionado el consentimiento, ¿vale? Esto es una solución que nos ayuda a mitigar, en este caso, la medición de las conversiones. En cuanto a modelos de atribución avanzados, bueno, pues nosotros hemos desarrollado nuestra propia tecnología de optimización de medios, que es en este caso denominada Spoon, que empleamos en múltiples proyectos desarrollados por nuestras compañías, por nuestras diferentes marcas del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues en base al histórico de datos de nuestros clientes, creamos un modelo, en este caso, personalizado en función, en este caso, de la inversión y las ventas, ¿no? Y lo que nos permite es hacer luego atribución, ¿no? En este caso, por cada uno de los canales, ¿no? El modelo se va retroalimentando con el resultado de las campañas una vez lanzada y lo que hacemos también es incluir diferentes correctores para evitar estas desviaciones, ¿no? Este modelo es un ejemplo de cómo trabajamos ya para modelar las conversiones, atribuir a los diferentes canales y lo más importante, trabajamos con un modelo independiente, en este caso, de las cookies, ¿no? De hecho, bueno, pues cualquier modelo de atribución basado hoy en cookies, pues bueno, pues creemos que ahora mismo no sería del todo correcto, ¿no? En cuanto a, bueno, otro de los aspectos importantes a la hora de evaluar y definir un plan para mitigar el impacto cookies es, en este caso, la elección de un partner de gestión de First Party ID, ¿no? Es muy importante tener una solución que nos permita tener interoperabilidad con otros vendors o publishers y que sea único para todas las plataformas. Bueno, hay varias soluciones planteadas en el mercado, como puede ser ID5, Ceotap, LayRamp. Bueno, pues en este caso, con tantas soluciones en el mercado, y muchas de ellas tienen un problema común que es la escalabilidad de esta solución, ¿no? Según, en este caso, bueno, en este caso Adform, bueno, que es en este caso una empresa, una server, llegaremos a finales del 2021 con un 20% en este caso de identificadores, ¿no? Es decir, al final esta escala depende de las integraciones del lado de la oferta con los SSP y editores. Y, bueno, sin duda alguna lo que ayudaría bastante sería la interoperabilidad, en este caso, entre soluciones de first party. Como consejos para hacer esta selección de un partner de solución de identidad, bueno, pues primero hacer una lista de providers, analizar esta escalabilidad ofrecida, el tipo de dato que permite ingestar en esta solución y analizar, en este caso, las capacidades de integración con entornos de MP o en este caso, DSP, ¿no? También lo que hacemos es analizar las capacidades que pueden tener esta solución en términos de atribución o remarketing en navegadores con restricciones en este caso, de cookies de primera parte, ¿no? Una vez que hemos seleccionado este partner, lo que hacemos es, o al menos lo que recomendamos es probar a modo piloto con la activación de campañas para testar sobre todo las capacidades que tenemos de segmentación y sobre todo los resultados obtenidos, en este caso, sobre todo en términos de alcance, ¿vale? Y por último, lo que haríamos sería la implementación definitiva, pero en este caso tenemos que asegurarnos también, muy importante, la compatibilidad con nuestras soluciones, en este caso, de analítica o con un DMP si es que aplica, y también muy importante con nuestro CRM, ¿no? Si tiene una fácil integración con esta solución para la identificación, en este caso, de audiencias. Y cuidado porque también podemos encontrarnos que haya costes asociados, ¿no? Por último, imagino que muchos de vosotros ya también estáis oyendo hablar mucho de los CDPs, Data Clean Rooms. Bueno, es algo que se está poniendo bastante de moda también. Lo primero es dejar claro que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo para nosotros, al menos no es así, ¿no? Un CDP que un Data Clean Room. En este caso, bueno, pues, no están orientados a la gestión individualizada de los datos, en este caso los Data Clean Rooms, sino que nos ayudan sobre todo a ayudarnos a proveer de insights con la agregación de datos, ¿no? En el caso de los CDP, pues nos ayuda a trabajar más con una segmentación uno a uno y con una finalidad que en este caso nos permita luego activar en medios pagados fundamentalmente, ¿no? ¿Qué nos permite un Data Clean Room? Bueno, pues analizar nuestra gestión de campañas, optimizar en términos de control de frecuencias, hacer una segmentación avanzada. Bueno, pues son diferentes casos que nos permitirían, ¿no? Pero, lógicamente, la pregunta del millón es, bueno, ¿necesitamos tener este despliegue, en este caso tecnológico? Bueno, pues
depende del cliente, las necesidades y los recursos que tiene. A corto plazo yo me inclino a evaluarlo bien porque, digamos, son proyectos complejos, no necesariamente a corto plazo sean necesarios, pero bueno, es algo que sí debemos tener en el horizonte porque puede ser una solución que pueda tener relevancia, ¿no? En cualquier caso, estos son, para que tengáis una referencia, líneas de trabajo con las que ahora mismo estamos trabajando nosotros. Otra, digamos, otra línea de trabajo muy importante es cómo ayudar a crear, en este caso, un ecosistema de first party data, ¿no? Y esa es la parte que creo que Álvaro nos va a dar más detalles. Gracias, Javi, por complicarnos más todavía la vida con la situación. Siento mucho, a lo mejor alguno esperaba una solución mágica de la charla de hoy. La realidad es que, bueno, que sabemos lo que va a pasar, sabemos las líneas de trabajo en las que están trabajando las diferentes partes implicadas pues en este tema y los vendors y demás, pero la solución, por desgracia, no está clara, ¿no? Como os ha estado contando Javier, pues hay diferentes líneas de trabajo. Lo que nos toca ahora a nosotros es estar pues muy atento a cómo van evolucionando estas líneas de trabajo, ir haciendo pruebas de algunas soluciones, como comentaba Javier, y ir intentando paliar en lo posible, en función de nuestra situación, pues el impacto que vayamos a tener por la desaparición de las cookies, ¿no? Javier ha tocado muchísimos temas, me imagino que habrán surgido muchas dudas. Podéis ir lanzando, si queréis, ya preguntas a través del chat para que las vayamos preparando un poco para el final, ¿no? Un poco esta última parte lo que queremos es, pues más allá un poco de esta situación de un poco de caos que tenemos y de incertidumbre y demás, en la que no sabemos realmente cuál va a ser la solución correcta, pues pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Como os comentaba al principio, esto no es un hecho aislado, van a suceder más cosas. Al final, la situación con la que vamos a encontrar es que vamos a tener que ser más conscientes de la privacidad de nuestros usuarios y trabajar de una forma que sea más respetuosa con esa privacidad. Y eso, al final, lo que pasa desde nuestro punto de vista es trabajar, o nuestro punto de vista y casi yo creo que prácticamente todo el mercado, trabajar una estrategia de first party data, es decir, trabajar para capturar nosotros la información de nuestros usuarios, que al final es la que nos interesa, y explotarla a nosotros, porque al final son nuestros clientes, les vamos a pedir autorización y vamos a tener control, ¿no? Y no tener que depender de terceros, que al final, como os estaba comentando Javi, pues lo que puede acabar pasando es que haya pérdida de granularidad en la información que tenemos, que haya más control por parte de algunos players, que se nos vayan a disparar algunos costes, ¿no? Entonces, al final, conocer a nuestro cliente pues nos aporta valor, y si pensamos a largo plazo y empezamos a trabajar una estrategia de cómo construir ese ecosistema que nos permita ir conociendo a nuestro cliente y generar nosotros mismos nuestras propias audiencias y trabajar sobre ellas, pues al final vamos a eliminar en cierta medida esa dependencia de terceros y esos vaivenes que creemos que todavía van a seguir sucediendo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Van a desaparecer las third party cookies. Javier decía, a lo mejor también las first party. Yo las first party lo veo más complicado, porque al final es una herramienta que hoy por hoy es necesaria para el funcionamiento de los propios websites, ¿no? Es algo que es necesario desde el punto de vista técnico para el funcionamiento de los websites. Pero en cualquier caso, los first party cookies que tienen que ver con la información de nuestros usuarios que están navegando por el site probablemente se mantengan un tiempo. Y de ahí y de otras técnicas podemos recopilar información de nuestros usuarios, montarnos ese first party data, trabajar con esos datos y con el objetivo final, que siempre es lo importante, es de cómo activar esos datos en nuestras campañas, en nuestras acciones publicitarias, ¿no? Tenemos todavía un año por delante, es importante, o sea, por lo menos un año, la fecha que ha anunciado Google, habrá que ver realmente cuándo y cómo se cumple, pero tenemos todavía tiempo por delante. Pues esta es una estrategia que no se puede construir en un día. Es importante que lleguemos o que vayamos haciendo los deberes, ¿no? Esto es un trabajo que es a medio o largo plazo, que hay que ir haciendo poco a poco, que nos va a ir reportando beneficios, ¿vale? Y que en nuestra opinión hay que empezar a pensar ya, ver en qué situaciones, ver cuál es nuestro estado de madurez en relación a este ecosistema de first party data y empezar a dar pasos en el sentido de construir esa base de datos o esa información de nuestros clientes, ¿no? Al final, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, pues consiste en intentar conseguir el registro de nuestros clientes, que es que el cliente esté dispuesto a darnos su información de quién es, porque al final haya una propuesta de valor por detrás que haga digamos, que le interese pues decirnos quién es, pero también, sobre todo, que estemos preparados para interactuar
y capturar información de los clientes en todos los touchpoints, en todos los puntos de contacto que el cliente tenga con nosotros. Cuando esté en redes sociales, cuando esté en puntos de presencia físicos, si nuestra compañía tiene puntos de presencia físicos, cuando esté trabajando con nuestras apps, cada vez que contacta con nosotros a través de call centers o a través del medio que sea, realmente es ir capturando esa información, ¿no? Al final, en el proceso de registro tendremos información declarativa, lo que el cliente nos diga, pero el comportamiento lo vamos a ir recopilando en todos estos otros touchpoints. Entonces, tenemos que pensar, cada vez que interactúe nuestro cliente con nosotros, estar pensando qué información nos está dejando relevante y cómo podemos ir comprendiendo cuál es ese cliente que está interactuando con nosotros en cada momento de nuestro ciclo de venta, ¿no? Además de esta información que nosotros capturemos, también tenemos que pensar dentro de este ecosistema de First Party Data qué podemos hacer para enriquecer esa información. Tenemos un montón de fuentes de datos, tanto fuentes de datos open source como herramientas como el registro social, que nos permiten enriquecer la información que conocemos de los usuarios, aparte de lo que ellos nos cuenten, información adicional que podemos saber en función de dónde vive, en función de en qué redes está y qué perfil tiene dentro de esa red, qué intereses está demostrando esas redes, puede hacer que nosotros podamos conocer más a nuestro usuario, ¿no? Como decimos, como os he comentado al principio, para nosotros el dato es algo que es fundamental, no solo porque nos permite medir el resultado de nuestras campañas, sino también porque nos permite conocer al cliente y luego poder activarlo. Y este enriquecimiento del First Party Data que hayamos recopilado en todos los touchpoints con información externa, pues es algo que nos permite avanzar en ese camino, ¿no? Al final, lo que queremos es tener una medición 360 del cliente, ¿no? Es construir el perfil de nuestros clientes a través de los atributos que vamos recogiendo. Al principio será alguien desconocido que tendremos impresiones suyas, llegará a un punto, como decíamos, donde intentemos conseguir registrar al usuario para tener una identificación de su usuario. Ese registro, ya lo he comentado, pasa porque tengamos una propuesta de valor potente que haga que el cliente realmente quiera estar registrado. Ya estamos viendo muchos movimientos en este sentido, ¿no? Hemos visto no solamente servicios de pago donde es obligatorio que el cliente se registre, sino ya publishers que a lo mejor incluso para acceder a contenidos que son gratuitos exigen que el usuario esté logado, ¿no? Porque al final, si te estoy dando algo que es valioso para ti, pues te puedo pedir o tengo, en cierto modo, la capacidad de pedirte que me des algo a cambio que es información, ¿no? Una vez que tenemos esa información, podemos trabajar sobre ella, podemos enriquecerla para poder clusterizarla y para poder trabajar en la personalización de los mensajes que hacemos hacia los clientes, porque al final no perdamos de vista que el objetivo de esto es poder activarlo a través de las iteraciones que hagamos con él, en nuestras campañas de captación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta foto de no conocer al cliente a tener una imagen clara de quién es algo que tenemos que ir construyendo poco a poco en diferentes pasos, en diferentes puntos. Y eso es el ecosistema First Party Data y eso es lo que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Porque al final, pues, como decía Javier, creemos que esto pivota, digamos, sobre tres pilares, ¿no? La parte más técnica, que es la pura ecosistema de data. Oye, aquí estamos hablando de implementación de aplicaciones, de CMP, de trabajar nuestros activos digitales, de ver cuáles son los modelos de optimización de la conversión, de trabajar, como os comentaba, esa propuesta de valor para conseguir nuestro identificador, nuestro ID único, ver cómo estamos trabajando nuestro CRM, ver cómo estamos recogiendo información en la relación que tenemos con el cliente en todos estos touchpoints, considerar si necesitamos o no necesitamos, esta es una pregunta que nos hacéis siempre, si hay que montar un CDP o no hay que montar un CDP, meter, como decía Javi, o probar productos que están saliendo, que son independientes de las cookies y que nos pueden ayudar en toda esta fase de capturar datos, ¿vale? Pero estos datos no sirven de nada si no somos capaces de enlazarlo con el negocio, ¿no? Entonces aquí es donde entra la capa de inteligencia de negocio. ¿Cómo vamos a modelar las conversiones? Javier ya ha estado tratando un poco estos temas. ¿Cómo vamos a trabajar el modelo de atribución? O sea, ¿cómo vamos a ver realmente las acciones que estamos haciendo en los distintos canales, cómo están afectando a nuestras ventas? ¿Cómo podemos caracterizar las audiencias? ¿Cómo podemos trabajar también el zero party data? O sea, ¿cómo podemos recoger información de potenciales clientes que todavía no lo son, que todavía no están interactuando con nosotros, pero a través de diferentes estrategias en las que aportamos un cierto conocimiento, un cierto valor, pues haya gente que esté dispuesta de forma proactiva a darnos información suya, ¿no? Y cómo podemos activarlo a través bien de personalización cuando son visitas hacia nosotros, pero también creando audiencias lookalike para poder hacer email marketing o para poder trabajar nosotros directamente, activar la información que tenemos los clientes, ¿no? Y
La tercera pata, que también es fundamental, por lo que estábamos hablando, de que en este caso necesitamos tener una propuesta de valor potente, es toda la estrategia relacionada con contenidos. ¿Qué contenidos vamos a generar que pueden ser relevantes para nuestros clientes? ¿Qué estrategia de branded content podemos utilizar? Si podemos emplear publicidad contextual, allá donde no tengamos información del cliente, pero sabemos lo que está haciendo, lo que está visitando en cada momento, podemos tener contenido que pueda ser relevante para él, para atraerle a ese contenido y digamos, impactarle con publicidad, simplemente porque sabemos que tiene un interés en ese contenido que es relevante para nosotros o para nuestro negocio, incluso aunque no sepamos lo que está haciendo el cliente, o tema como activación de patrocinios, ¿no? Entonces, todas estas patas son las que, de una forma o de otra, como comentaba Javier, revisamos con cada uno de nuestros clientes para ver en qué estadio están en cada una de ellas, en qué estado de madurez están, cuáles son más importantes o menos para ellos en función de los canales y de las acciones que estén utilizando, y a partir de ahí hacer un roadmap personalizado para cada uno de ellos. Aquí no hay una solución mágica para todo el mundo, cada circunstancia, cada negocio pues tiene sus peculiaridades, pero sí que es importante revisar y trabajar pues cada una de estas patas, ¿no? Entonces, por no extendernos más y que nos dé tiempo a tener por lo menos 15 minutillos de preguntas, hacemos un resumen rápido hemos hablado mucho, hemos contado hemos soltado muchas ideas, pero para que os quedéis con unos cuantos takeaways sencillitos, ¿no? Lo primero, que yo creo que lo hemos repetido ya hasta la saciedad, pero que es importante, es que esto no es un cambio puntual, sino que es un cambio que se está dando en el tiempo y que tiene a la privacidad un poco como origen, ¿no? Es un motor, esta privacidad del usuario, que va a llevarnos, que ya nos ha llevado a cambios, que nos va a llevar a este cambio importante, las third party cookies, y que nos llevará a más cambios. Entonces, al final, para nosotros es importante el que podamos buscar una solución táctica para salir al paso del impacto que vamos a tener ahora a corto plazo, pero es mucho más importante el pensar que tenemos que ser más respetuosos con esa privacidad del usuario y tenemos que tener una estrategia que nos permita trabajar de una forma sosegada a largo plazo, ¿no? Porque sabemos que después de las cookies van a venir otros, seguramente, pues otros ajustes, otros recortes, porque ya lo está diciendo Google en cosas como el fingerprinting o cosas de este tipo, que se consideran que también están atacando en cierto modo la privacidad del usuario y en algún momento pues pueden, pues se tomarán medidas, ¿no? Entonces, buscar soluciones tácticas que nos ayuden a solventar el problema de las cookies. Si no van a favor de esta protección de la privacidad del usuario, pues digamos, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O sea, en algún momento pues lo perderemos igualmente, ¿no? Entonces creemos que el meternos en la cabeza ese tema de la privacidad es importante, ¿no? Lo segundo es prepararnos ya para esto que nos viene dentro de un año, porque como habéis visto va a afectar enormemente a la forma de hacer publicidad, va a afectar a muchos actores y va a afectar a muchos canales o a muchas técnicas que estamos utilizando en la publicidad moderna, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar ya, estar un poco a ojo a visor, porque la última es el tema de la tercera es el tema de las incertidumbres, ¿no? O sea, se están trabajando en muchas líneas, pero realmente no se sabe si esto va a converger en una solución más o menos estándar o al final vamos a tener pues un batiburrillo de piezas que vamos a tener que ir encajando nosotros, ¿no? Y muchas de esas piezas que a día de hoy vemos por dónde van, realmente no sabemos dónde van a acabar o si van a acabar. O sea, algunas se caerán por el camino, otras convergerán con otras, otras se modificarán completamente, algunas serán más o menos predominantes. Entonces, tenemos que estar preparados. Nosotros periódicamente vamos haciendo pildoritas un poco de update de lo que vemos que va pasando y en cada sesión de estas que hacemos, pues nos aparecen cosas nuevas o nos cambian con respecto al anterior. Entonces, vamos a tener un año movidito, ¿no? Y la última, que es un poco el resumen de las tres anteriores, desde nuestro punto de vista, para prepararte, lo mejor que puedes hacer es trabajar una estrategia de first party data. O sea, es intentar obviar, digamos, toda esta incertidumbre que tenemos en las soluciones de este problema concreto y trabajar el problema de fondo, que como decíamos es la privacidad. Si tenemos que proteger la privacidad del usuario, pues al final es mejor no depender de tener que dar esa información a un tercero o ver qué información nos puede dar un tercero a nosotros, sino trabajar nosotros con la información que tenemos de nuestros usuarios que están interactuando con nosotros y que por lo tanto es legítimo que la recopilemos, que la trabajemos, que hagamos clústeres sobre ellas, que aprendamos sobre ella y que busquemos la forma de dar un mejor servicio a nuestros clientes a partir de esa información que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido un poco deprisa porque teníamos mucho que cubrir. No sé, Javier, si tenemos alguna pregunta por ahí pendiente. Sí, tenemos ya varias preguntas. Venga, las voy lanzando y vemos quién
cómo nos repartimos el juego, ¿no? Venga, dispara. Venga, una primera pregunta que nos hacen es, ¿sistemas como Google Ads decrecerán en favor de otros, como el marketing por email segmentando clientes en función de las necesidades empleando Big Data? Esta es para ti. Bueno, yo creo que al final son canales, Google Ads y email marketing son canales cuya activación responde a fases diferentes del Customer Journey. Y captación, retención, ¿no? Y eso yo creo que no va a cambiar y eso va a seguir ocurriendo. Ahora bien, lo que sí puede ocurrir, en este caso, es que sí creo que puede ocurrir, es que la captación nos cueste más a partir del 2022 en un entorno cookies, ¿no? Y es probable que tengamos que trabajar en acciones más de, pues como decía Álvaro, ¿no? Clusterización, conocimiento de nuestra base de clientes y cómo activarlo, ¿no? O construir modelos de ciclo de vida de cliente para saber cuál es el momento en el que tenemos que impactar a nuestra base de clientes. Algo que también va a tener bastante relevancia, bueno, seguro que vamos hacia modelos más de personalización, ¿no? Y en este caso el usuario ya los está demandando, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues tampoco quiero decir con esto que va a desaparecer la inversión en Google Ads, ¿vale? Pero es verdad que va a tomar más relevancia el canal de marketing. Otra pregunta que tenemos, Álvaro, ¿vamos a experimentar incrementos en los CPMs en los medios? Mi respuesta es sí, pero también te la dejo a ti. La mayoría de las preguntas te las voy a dejar a ti, Javi, que tú eres el que conoce las tripas, pero sí, es evidente que sí. Bueno, pues es probable que vean. Yo creo que sí que puede que experimentemos un incremento en el CPM. De hecho, creo que estaría justificado. Y me explico. Si los publishers trabajan en un enriquecimiento en el sistema de identificación de los usuarios, no trabajan con tanta data inferida como están trabajando hasta el momento, sino con data determinística y por ende su inventario es de mayor calidad, creo que es probable que vivamos un incremento en este caso. No sé si CPMs o cuál será el modelo, pero es probable que en este caso esté justificado. Ahora bien, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿están todos los medios preparados para generar o crear un inventario, en este caso cualificado? Pues me temo que no. Es decir, muchos de los medios grandes ya lo están haciendo, pero en este caso los principales probablemente perjudicados sean los medios más pequeños, ¿no? Los medios más locales que no tengan esas capacidades ni tecnológicas ni los equipos, en este caso, preparados para crear ese inventario cualificado con data enriquecida, ¿no? Leo otra pregunta. Para un editor de revistas que conoce bien sus lectores y usuarios web, ¿puede ser una oportunidad para incrementar negocio? Pues, sin duda alguna. Sin duda alguna. Hemos hablado de publicidad contextual, o sea, al final el tener un control por la parte del publisher al menos de tu audiencia, y si la tienes bien conocida y bien segmentada, pues obviamente puedes vender tus espacios targetizados, digamos, para ese segmento. Evidentemente sí. Otra pregunta, ¿cómo puedo incrementar la base de usuarios? ¿Cuál puede ser la propuesta de valor para conseguir incrementar la base de usuarios, en este caso de registros y de usuarios logados, ¿no? Bueno, hay muchas. Esa es una buena pregunta y no hay una respuesta única. Yo creo que al final, o al menos nosotros lo estamos viendo con muchos de nuestros clientes, una propuesta no varía mucho de un negocio a otro, ¿no? Dependiendo del sector en el que opere, ¿no? Pero lógicamente tenemos que tener una propuesta. No es mismo un banco, por ejemplo, que el sector food delivery, ¿no? La propuesta en este caso para incentivar el registro o el login es completamente diferente, ¿no? En el caso de banca puede estar más orientado a generación de contenido, branded content. En otro tipo de sectores, pues bueno, pues puede ser otro tipo de propuestas de valor para el usuario, ¿no? Lo que sí creo que está tomando relevancia es el concepto el cero party data, ¿no? Que es algo que ya están trabajando algunos medios, ya lo llevan trabajando desde hace tiempo, pero lógicamente va también vinculado a esa propuesta, ¿no? El Progressive Profiling que ofrece el Zero Party Data es un concepto también interesante, pero bueno, no solamente esto consiste en, yo creo, en la recolección de datos del usuario, sino también cómo lo cocinas, ¿no? Que para eso creo que también deberíamos pensar si los perfiles que tenemos en este caso, los proveedores o agencias con las que trabajamos, disponen de esas personas preparadas para hacer esa clusterización o profiling de clientes, ¿no?
Es un punto muy interesante, ¿no? Cuando hablábamos de las tres patas que nosotros vemos, hay una pata que es la que se ve siempre, que es la pata técnica, ¿no? Y qué herramientas monto, cómo monto, pero realmente la parte, digamos, fundamental es la parte de cómo hago que eso sea activable, ¿no? Y ese trabajo de clusterización, de segmentación y tal, al final tiene mucho de arte y tiene mucho de tener, como decía Javier, a esos perfiles que son capaces, a esos data science que son capaces de extraer adecuadamente la información de acuerdo a lo que necesitamos en nuestro negocio, y eso a día de hoy es uno de los grandes problemas, yo creo, que tenemos, porque es un perfil pues muy escaso en el mercado, ¿no? Y a veces el problema está ahí, ¿no? Tenemos los datos o somos capaces de recoger los datos, pero no somos capaces de explotarlos de forma correcta. Vale, otra pregunta que nos hacen es, escenario en Pharma, potente first party data, pero tienes usuarios fuera de fichero de delegados y que además tienes limitaciones de interacción digital. ¿Qué recomendáis? Donde la programática para profesionales sanitarios es muy limitada. Bueno, pues esto es... Yo creo que esto entra dentro de lo que comentábamos antes de hacer un roadmap personalizado. O sea, estamos trabajando con varias industrias de farma, tanto del sector de, digamos, de la farma, de producción, digamos, de farmacia, como distribución, como incluso de farmacia final, etcétera, etcétera. Digamos, toda la cadena de valor, y cada una de ellas tiene una problemática completamente distinta. Entonces, yo no sé si hay una solución así que podemos hacer on the fly para el caso este concreto que comentas, Javi, pero normalmente este tipo de situaciones hay que analizarlas un poquito más despacio. Yo creo que esto va bastante vinculado también, como algunos casos que nos hemos encontrado de que no tienen ese identificador único, ¿no? O no que no tienes identificado a tu base de clientes, en este caso con un ID que sea patrón, ¿no? Bueno, pues lo digo a como, oye, no empecemos a desplegar infraestructuras tecnológicas, en este caso sin auditar qué es lo que tenemos ya en casa, ¿no? Comentábamos, auditoría de CRM, para nosotros es crítico. Es decir, si vamos a pivotar sobre nuestra base de first party data y data de clientes, en este caso enriquecida, de nada vale trabajar ya con una base que no tiene bien creadas, digamos, las bases, o estamos trabajando con bases de datos que están duplicadas o que no sean activas, ¿no? Pues para mí eso sería casi el primer paso, ¿no? Hay otra pregunta, Álvaro, ¿vamos a vivir la desaparición de los DMPs? Esta es la pregunta del millón. Esta es la pregunta del millón. Yo no soy el más apropiado para contarlo, probablemente Javi más que yo. Los dos yo creo que compartimos la idea de que los DMPs tal y como los conocemos sí van a desaparecer, o al menos van a acabar derivando en CDPs o en algo parecido a los CDPs, ¿no? Donde el ID de usuario sea más importante, ¿no? No sé si es desaparecer, es fusionarse, no sé cómo lo ves tú, Javi. Sí, yo creo que al final acabará ocurriendo, se acabará probablemente transformando o será la parte, digamos, que dará lo que hoy suena como CDP, pero creo que todavía queda una parte por resolver en cuanto a los CDPs, que es precisamente la parte de la activación en medios pagados. Ahora mismo no es algo que esté resuelto, no está la interoperabilidad con los diferentes, en este caso, medios de pago, y de momento yo creo que no va a ser una muerte inmediata, pero es algo que tarde o temprano seguro que va a ir ocurriendo. Ahora bien, por repetir, ¿no? Que también es una pregunta que surge a mí a menudo, es, oye, ¿necesitamos un CDP? Bueno, pues antes de tomar esa decisión, revisemos exactamente qué es lo que necesitamos, porque asumiríamos en este caso unos costes considerables. ¿Podéis aclarar un poco más el concepto Data Clean Room? Claro. En este caso, en el Data Clean Room, bueno, es algo muy propio en este caso muy propio ha sido de los walled gardens, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nos permite, en este caso, una solución o un walled garden? Bueno, nos va a permitir, perdón, una solución en Data Clean Room, nos va a permitir identificar, en este caso, incorporar data, no solamente data propia nuestra, bien sea de un CRM o bien sea de nuestras propias plataformas, en este caso de medios de pago, sino que también podemos trabajar en este caso, con un partner también que nos provea de esta información, ¿vale? Información añadida. Que nos va a permitir también, es un entorno seguro, que nos va a permitir también gestionar la privacidad, ¿no? Dotar de seguridad a esa data, y nos va a permitir también la asignación, en este caso, la asignación de un identificador que nos permita cruzar esta información, ¿no? En Data Clean Room. ¿Cuál es la diferencia, en este caso, de un Data Clean Room respecto a un CDP? Bueno, pues en este caso, los Data Clean Room es un concepto que nos va a permitir trabajar sobre todo con datos agregados, ¿vale? Que nos va a permitir generar insights o tendencias, ¿vale? Muy propio para modelo de atribución, o en este caso trabajar sobre modelado de conexiones, ¿no?
Eso para mí es una gran diferencia respecto a un CDP, que un CDP nos va a permitir trabajar más en tareas de personalización o de identificación one-to-one. Y creo que la diferencia también está en parte que un CDP, que es algo que queda todavía por resolver, la activación de medios pagados, ¿vale? Pero son dos conceptos diferentes. En cualquier caso, si necesitáis alguna información más añadida, pues nos enviáis un correo y os respondemos respecto a más detalles en cuanto a lo que es un data key. Javi, yo no sé si debemos ir cortando ya, nos quedan 3 minutos. Sí. No sé si queda alguna pregunta por ahí por responder. Creo que está todo. Creo que está todo. En cualquier caso, si hay preguntas, si hay más preguntas, pues nosotros encantados. Veis en pantalla ahora mismo nuestra dirección. Aquí nos podéis volcar lo que consideréis, dudas, conceptos que no hayan quedado claros en este webinar, o incluso si queréis que, en este caso, que trabajar en algún proyecto o algún caso particular que tengáis vosotros, bueno, pues por nuestro lado, encantados. Contactáis en este correo o bien os podéis contactar en LinkedIn tanto Álvaro como Ana. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a la IAB por invitarnos al evento, muchísimas gracias a todos vosotros por compartir esta hora con nosotros. Como ha dicho Javier, estamos encantados si alguno tiene alguna duda adicional. Espero que por lo menos hayamos aclarado un poquito la situación en la que estamos, hayamos dado alguna pista. Estar atentos porque, como decimos, viene un año interesante. Y nada, muchas gracias a todos y buen fin de semana.